Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El pasaje que acabamos de leer en Efesios 2, el énfasis está en el versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la, ¿qué dice ahí? De la fe. Entonces estamos aprendiendo lo que es la salvación y una de las palabras que determina nuestra salvación es la fe. La fe, vamos a aprender la fe. En la Biblia hay varios aspectos para la palabra fe. Puede ser la fe salvadora, la cual vamos a hablar el día de hoy. Puede ser la fe doctrinal, como dice la Biblia, lo que creemos, combatiendo unánimes por la fe, está firmes en la fe. O es una fe provisional, orando que Dios nos provea, confiando en las promesas de Dios. Pero vea lo que dice 1 Pedro 1:9, ahí dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces vamos a enfocar en el fin de la fe salvadora, que es la salvación de nuestra alma. La salvación es solo por fe. La gente, el hombre, la mujer se salva solamente por la fe en Jesucristo. Al confiar en Jesucristo como Salvador, recibe el perdón de sus pecados y solo es por creer en la promesa de la vida eterna que una persona se hace salva. Hay personas que dicen que tienes que portarte bien para ser salvo, tienes que hacer cosas buenas para ser salvo. Y le quiero decir que después de más de 25 años estar en el cristianismo y examinando la Biblia, examinando todo lo que la gente dice, la Biblia claramente enseña que solamente se requiere fe para ser salvo. Hemos tocado muchas puertas, hemos hablado con muchas personas. Y me acuerdo cuando yo tenía como 13 años y la gente me empezaba a dar respuestas que yo nunca había escuchado. Y por eso cuando predico aquí, su servidor predica, le quiero dar también el otro lado, le quiero dejar saber, le quiero enseñar la respuesta a esas dudas. Por ejemplo, me decía uno, la fe sin obras es muerta, me dijo un hombre. Es que la fe sin obras es muerta. ¿De qué sirve que tengas fe y no tienes obras? Entonces esa fe es muerta, por lo tanto no eres salvo. Pero eso no es lo que ese pasaje enseña. Ese pasaje no se enfoca ni siquiera en la fe salvadora, se enfoca en la fe provisional, que es lo que Dios provee por la fe. Porque usted puede creer en Cristo para Salvador, pero puede dudar que Él le pueda dar un buen trabajo. ¿Quién de ustedes ha creído en Cristo? Yo creo que todos aquí creemos en Cristo. ¿Quién alguna vez ha dudado que Cristo supla alguna necesidad? Porque sí creímos que nos puede salvar, pero no creemos que nos puede dar ese trabajo o dar ese dinero que necesitamos. Entonces queremos notar la diferencia, que siempre que la Biblia habla de fe, tenemos que ver el contexto para ver de qué se trata. Por ejemplo, la palabra vino en la Biblia no siempre es vino que embriaga. O sea, no es vino para emborracharse. Y hay quien dice, mira, Jesucristo convirtió el agua en vino, entonces por lo tanto está bueno echarse unas chelas. Alguna gente dice eso. Y se quieren emborrachar diciendo, Cristo, Él mismo hizo el vino. Y le dice también, mira, aquí dice, Pablo le dijo a Timoteo, ya no tomes agua, sino ahora bebe solamente vino. Entonces tenemos que ver el contexto para ver qué tipo de vino era. Entonces es igual cuando vemos lo que es la fe. Si ve de nuevo ahí en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice claramente que es por medio de la fe que una persona se salva, dice, y no es por las obras, no es por hacer cosas buenas. Y hoy he hablado con personas que dicen, tienes que portarte bien para ser salvo, tienes que hacer cosas buenas. Y le enseñan este pasaje y no saben qué responderte. Porque claramente está diciendo ahí que no es por obras. Y más adelante vamos a ver el contraste en lo que es la fe y las obras. Ahora, cuando hablamos de fe, ¿qué significa tener fe? Quiero decirle que fe quiere decir creer, es solamente lo que quiere decir. Es creer lo que Dios dice, es estar convencido de lo que la Biblia dice. Es saber que Cristo ya le ha salvado. A ver qué dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos palabras ahí muy importantes. La primera es certeza y la otra es convicción. Es el fundamento bíblico. Tenemos la certeza en lo que dice la Biblia y estamos convencidos de lo que dice la Biblia. Eso es la fe. Nuestra fe no es una fe ciega. Obviamente no vemos la salvación, no hemos visto a Cristo, pero nuestro fundamento es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, muy a menudo la palabra fe es usada como sinónimo de creer. Ya que creer quiere decir tener fe. Cuando dicen, ¿qué significa creer? Quiere decir tener fe. ¿Qué significa creer? Tener fe. Vea lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice ahí? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces vemos ahí que en el mismo pasaje se usa la palabra fe y creer. Mira de Juan 5:4-5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que dice ahí,
cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces vemos una y otra vez que es una palabra sinónima en la Biblia. Cuando habla de fe, está hablando de creer. Cuando una persona cree, quiere decir que tiene fe. Cuando una persona tiene fe, quiere decir que cree. ¿Sí entendemos eso? Pues vamos a ver algunos puntos acerca de la salvación por la fe. Meramente, vemos número 1, escribo ahí, el contraste de la fe y las obras. El contraste de la fe y las obras. Hay un contraste, es tan diferente, es como la luz y la oscuridad, como el día y la noche, el blanco y el negro, y es tan diferente, tan opuesto lo que es la salvación por fe y las obras. Ahora vamos a ver letra A, dice la salvación sin obras, la salvación sin obras. Porque la salvación es sin obras, no se requieren las obras para ser salvo. La Biblia dice que uno es justificado sin las obras. La semana pasada y antepasada aprendimos lo que significa ser justificado, que quiere decir declarado justo. Es como que si nunca hubiera pecado, recibe la justicia de Dios. Dios mismo nos cubre con su manto de su salvación, nos quita nuestras vestimentas viles y Él después nos cubre con su propia justicia. Significa que no requiere obras, significa sin las cosas buenas, sin guardar la ley. Dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado, ¿cómo? Por fe sin las obras de la ley. Entonces el hombre es declarado justo sin las obras de la ley, sin tener que portarse bien, sin tener que esforzarse. Ve lo que dice Romanos 4:5, dice, pero al que dice ahí, al que no obra. De nuevo estamos hablando, obra quiere decir portarse bien, hacer cosas buenas, esforzarse, mérito, guardar la ley. Dice, al que no obra, dice, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Un hermano me llevó a uno que tenía como donde vendía esos camiones que se ponen en los vecindarios. Allá en Anaheim, allá está por una calle que parece Tijuana. Y ahí había varios de esos camiones. Aquí en Santana los ve donde quiera, ¿verdad? Pero en Anaheim casi no. Pero allí había uno y me llevó a hablar con él y quería que le compartiera la Biblia. Y pues él solamente me sacaba 2 versículos. Solamente se quedaba en Mateo, que el que perseverara hasta el final será salvo. El que perseverara hasta el final será salvo. Y no me acuerdo cuál otro pasaje me sacó. Pero yo lo llevé a Romanos y le expliqué estos pasajes. Si usted solamente toma el tiempo de leer Romanos 3 y 4, usted va a aprender mucho acerca que la salvación es solamente por la fe. Y le expliqué lo que decía la Biblia, le expliqué que dice al que no obra, al que no se esfuerza, dice, porque Él justifica al impío solamente al que cree. ¿Quién es un impío? El impío es una persona mala, una persona malvada, una persona que no ama a Dios. Y es absurdo entonces pensar que la salvación es por obras, porque nadie es suficiente bueno para Dios. Por eso veamos la siguiente, es la salvación por gracia. La salvación sin obras quiere decir que Dios nos salva sin portarnos bien, pero sino que la salvación es por gracia, que Él nos da lo que usted y yo no merecemos. La gracia es el favor inmerecido. No merecemos ser salvos, pero Él nos salva sin tener que dar algo a cambio. La palabra gracia y regalo vienen de la misma raíz. Quiere decir que se le da un regalo a una persona sin esperar nada a cambio. Y esta última semana varios de ustedes recibieron regalos. Les dieron un regalito. Y yo sé que si usted tiene niños, usted le dio a los niños, pero usted no espera nada a cambio del niño porque usted ama a su hija o a su hijo. Yo le di regalo a mis hijas, les dimos el regalo junto con mi esposa y después le dije, ok, niñas, me costó tanto, ¿cuánto van a dar? ¿Cuánto vas a dar, Keren, por el regalo que te di? ¿Por qué se ríe? Se ríe porque sabe, no, yo no le voy a dar nada a eso. Ellos saben que no esperan nada, no, yo me he bromeado con ellos. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto vas a pagar la renta? Le digo, ya has vivido aquí por 7 años, te han puesto comida, ropa, zapatos, todo, y no has dado ni un centavo. ¿Qué onda? ¿Cuándo vas a pagar la renta? Y nada más se ríen, daddy. Porque ellos saben que cuando uno le da, no esperamos nada a cambio. Uno debe dar sin esperar nada a cambio. Cuando un muchacho invite a una señorita a comer, no diga, ok, te toca pagar a ti, muchacha. No. Porque el que invita paga, ¿verdad? No es el que yo invito y tú pagas. Me tocó una vez ir con el hermano Leroy, lo invité a Chipotle, nunca había ido a Chipotle. Le dije, vamos a Chipotle, bro, ya está tremendo Chipotle. Y lo llevé y no tenía mi cartera. Y pues digo, yo pago, mano, me dice, yo pago. Y él pagó, yo me sentí avergonzado, no, mira, mañana te voy a pagar. No, dice, no te preocupes. Yo me fui a la casa, dije, ¿qué estará pensando el hermano Leroy de mí? Yo lo invité, ¿verdad? Lo invité. Y después al final de cabo, Él está pagando, ¿verdad? Bueno, así no es con Dios. Dios nos da sin esperar absolutamente nada a cambio. Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe
Dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Dice que la salvación es por fe, para que sea por gracia, para que no es algo que nosotros le debemos algo a Dios, sino que Él claramente nos lo dio a nosotros sin esperar nada a cambio. Dice otra vez Efesios 2, 8 y 9, yo le animo que se memorice ese pasaje. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nada se gloríe. Mire, tome ese versículo, hay que analizarlo. Dice, por gracia somos salvos. Pablo está diciendo, ustedes los efesios son salvos por gracia. Es un favor inmerecido. Dice, por medio de la fe. Después dice, y esto no es de vosotros. Otras palabras, dice, no tiene nada que ver contigo. No tiene que ver con tu mérito. No tiene que ver con tu fondo. No tiene que ver con tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque la siguiente frase dice, pues es, ¿qué? ¿Qué es don? Es un regalo de nuevo. Es algo que se da sin esperar nada a cambio. Y después, luego ahí nos remata diciendo, no por obras, para que nadie, dice ahí, se gloríe. Mira, la palabra gloriarse significa exaltarse, autoexaltarse uno mismo. ¿Quién de nosotros alguna vez nos hemos autoexaltado? ¿Quién de nosotros nos gusta que nos miren y que vean nuestros éxitos? Ahora, ¿quién le gusta que le hablen de las cosas malas que hizo? Nuestros fracasos. Al final, al terminar el año, analizamos el año, en 2017. Pensamos en nuestras victorias. Nos gusta pensar en nuestras derrotas o nuestros fracasos, ¿verdad? Pero todos nosotros tenemos errores que hemos cometido o pecados graves que hemos cometido. Y dice la Biblia que nadie va a llegar al cielo por portarse bien, porque nadie se va a gloriar, nadie se va a exaltar en el cielo y decir, mira, yo llegué al cielo porque soy bueno, llegué al cielo porque me porto bien. Todos van a decir, yo llegué al cielo por la gracia, yo llegué al cielo por Jesucristo. Hay gente que me dice, no, dice, para ser salvo tienes que portarse bien. Yo le dije, pues mira, si es por portarse bien, pues quiere decir que yo la tengo ganada, ¿no? Mira, yo ando en la calle evangelizando, soy pastor. Pues no me digas que no tengo puntos con Dios por ser pastor. Dije, nunca yo he tomado cerveza, nunca mis labios han tomado cerveza, nunca he fumado. Dice, y le doy una lista larga de todas las cosas buenas que yo puedo hacer, señora o señor, pero yo no estoy seguro que voy a ir al cielo por mí mismo. Sí, y a pesar de que sea yo un siervo o un pastor en la iglesia, eso no me da una ventaja con Dios. No, estamos igual. Todos nosotros somos igual de pecadores y todos de nosotros necesitamos de la gracia del Señor que se recibe por medio de la fe. Entonces vemos la diferencia, que la Biblia enseña claramente que la gente se salva por fe y no por las obras. Ningún ser humano, dice la Biblia, se va a justificar por las obras. Ninguno. Todos están bajo condenación por el pecado que hemos cometido. En segundo lugar, y aquí es donde yo creo que voy a detenerme un poquito y les voy a enseñar algo que tal vez les pueda confundir. No porque la Biblia es confusa, sino porque es una enseñanza que no es bíblica. Voy a refutar una enseñanza que no es bíblica. Hay una enseñanza allá afuera que se llama la dispensación o las dispensaciones. Y ellos enseñan que hubo como entre 7, algunos piensan que hubo 10 o 12 etapas diferentes en cuando la gente se salvaba de una forma diferente. Ellos enseñan que al principio estuvo la inocencia y cuando Dios hizo a Adán y a Eva, era la era de inocencia. Después llegó la era de conciencia, después llegó la era del gobierno, después llegó la hora de promesa y la ley, después dice la gracia y después el milenio y algunos inventan hasta 10, 18 diferentes dispensaciones. Y la razón por qué digo que es una enseñanza falsa es porque esa enseñanza no está en la Biblia. La palabra dispensación sí está en la Biblia. Me dice, pero pastor, la palabra dispensación aparece en la Biblia 2 veces. Sí, pero no, el significado de la palabra dispensación no significa eso. Por ejemplo, si usted ve una definición en la Biblia, usted tiene que ver qué significa esa palabra. La palabra dispensación quiere decir un cargo, quiere decir algo que se da. Y en el contexto de los pasajes es que Dios les dio una nueva revelación, les dio nuevo conocimiento. Porque mire, los que inventaron esta enseñanza dicen que, mire, en el tiempo de Adán, ellos se salvaban si obedecían no comer ese árbol. Y como comieron el árbol, entonces ellos no podían ser salvos. Y hay algunos que enseñan que Adán no fue al cielo. Después dicen que estuvo el tiempo de la conciencia y que deben hacer lo bueno y cada quien será guiado por su conciencia. Y después llega el gobierno humano. Yo no sé dónde sacaron el gobierno humano, porque dijo que el que le quitara la vida a otro, pues debe morir. Entonces ya es el gobierno humano. Para mí eso es absurdo. Y después dicen la promesa, que vino Dios, le dio una promesa a Abraham. Y después vino la ley. Y bajo la ley todos tienen que guardar la ley para ser salvos. Si no guardan la ley, no van a ser salvos. Pero venido Cristo, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. Si se está confundiendo, no se preocupe por esta tontería. Porque la Biblia claramente enseña
que todos nosotros somos salvos de la misma manera. Mira, hay un pasaje en la Biblia que destruye todo esto. Porque ellos dicen que después de la gracia va a venir el rapto, el Señor se va a llevar a su pueblo y va a estar la tribulación, y después durante la tribulación la gente va a ser salva por fe, pero llegando el milenio la gente va a ser salva por obras otra vez. Entonces, ¿somos salvos por fe o por obras? Entonces Dios cuando le da su gana cambia. ¿Sabes qué? Yo creo que ahora voy a hacer por obras. Ya terminó esta etapa, voy a hacerlo por gracia ahora. Eso es injusto, ¿no? Que esa persona nació en una era diferente. Pero vea lo que dice Hechos 10:43. De este dan testimonio, ¿quiénes? ¿Cuáles profetas? Todos, ¿no? Dice, de todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, está diciendo que todos los profetas que existieron sobre la faz de la tierra predicaban que para ser salvo tenías que creer en Dios. Solamente. Tenías que poner tu confianza en Jehová para ser salvo. Mire, todos sabían del Mesías desde el principio. Cuando el hombre cayó allá en el Edén, ahí dio la profecía que vendrá la simiente de la mujer. Dice que él va a pisar lo que es la cabeza de la serpiente, y todos esperaban que vendría aquel para salvarlos, para redimirlos. Muchos piensan que Eva pensó que su primer hijo Caín, él era el Mesías. Pensó que iba a ser algo inmediato. Pero todos desde ese tiempo sabían que iba a venir uno que les iba a salvar. Cuando vino Abraham, le dijo que su simiente iba a ser el Salvador. Cuando estuvo Moisés, dijo, va a levantar un profeta entre vosotros. Siempre esperaban al Mesías. Entonces estamos diciendo que esta gente miraba hacia el frente, esperando, ¿cuándo viene el Mesías? ¿Cuándo viene el Mesías? Y cuando llegó el Mesías, ahora nosotros miramos hacia atrás. Ya llegó el Mesías, ya llegó el Mesías. Cree en el Mesías, cree en Cristo. Él murió por ti hace 2000 años. Entonces la salvación siempre ha sido igual. Se los voy a comprobar en unos momentos. Si usted ve, ahí en primer lugar, todo hombre es pecador. Todo hombre es pecador. ¿La Biblia habla de divisiones? ¿Hay diferentes etapas? Solamente hay dos. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento y el Nuevo, es todo lo que hay. Pero la salvación nunca ha sido diferente, porque veamos, el hombre siempre ha sido pecador. En Isaías 64:6, el Antiguo Testamento, se refiere a la gente del Antiguo Testamento, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, para poder entender la salvación, debemos ver la raíz del problema, lo cual siempre ha existido, que el hombre es pecador. Dice que las buenas obras del hombre en el Antiguo Testamento eran como trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo así va a salvar por obras? Si Dios dice, si según la enseñanza es correcta, que para ser salvo en el Antiguo Testamento tienes que guardar la ley, guardarlas, hacer buenas obras, y vemos este pasaje que está diciendo que las obras eran trapos de inmundicia, entonces ¿de qué sirvieron? Ahora, para volverles a enseñar que es un trapo de inmundicia, había gente que tenía lepra o alguna enfermedad, y ellos usaban algunos trapos para envolverse. La lepra es una analogía de pecado en la Biblia. Entonces la gente que tenía lepra, su piel empezaba a desbaratarse, y lo que hacían se ponían trapos, y esos trapos después se llenaban de pus, se empapaban tanto, y de sangre seca, y entonces lo que hacían es que dejaban los trapos y los tiraban. Esos son trapos de inmundicia. Dice, las buenas obras, el guardar la ley, el portarte bien a los ojos de Dios es como trapo de inmundicia, de nada sirve. Yo le he preguntado a algunas madres aquí, ¿algún día ustedes harían un trapo de eso, un trapo de mecánico para limpiar a su hijo? No, mi querubín, no, ¿cómo voy a hacer eso con mi tesoro? No, ¿por qué? Porque sabemos que se va a enfermar, le va a hacer daño. Dice, ¿cuánto más Dios cuando ve nuestras buenas obras dice, son trapo de inmundicia, para nada me sirven? Háganle una pregunta, ¿alguno de ustedes ha recibido recompensa o reconocimiento por ser buen chofer? Mira, recibí este reconocimiento porque no recibí ticket en 10 años, ¿verdad que no? Porque la ley nos demanda que la guardemos y no vamos a hacer recompensa por algo que se nos demanda. ¿Por qué creemos que Dios nos va a recompensar o va a darnos vida eterna por algo que Él nos demanda? Y dice la Biblia claramente que nadie es bueno. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien. ¿Y qué dice? Y nunca peque. Vayan conmigo a Salmo 53, por favor. Quiero mostrarles ahí el pasaje que Pablo usa en Romanos 3. En Romanos 3 dice, como está escrito. La pregunta, ¿en dónde está escrito? Bueno, en Isaías 53 es donde está escrito esa parte que Pablo habla en Romanos 3, 10, 11, 12 y 13. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia en Isaías 53, el 1 al 3, dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. ¿Sí está ahí o no?
Salmos, ¿cuál dije? Oh, Salmos 53, disculpe, Salmos 53. Les voy a esperar para que lleguen ahí. ¿Ahora sí estamos ahí? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga lo bueno. Ese es Romanos 3:12 al final. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. ¿Qué dice ahí? No hay ni siquiera uno. Entonces en el Antiguo Testamento no había ni siquiera uno que era bueno. Dice que él buscó, dice, para ver si había un entendido. Dice, nadie hacía el bien. Entonces, no es posible que la gente se podría salvar por portarse bien o guardar la ley en el Antiguo Testamento. Ni uno. No hay ni una persona. Ni Moisés, ni David, ni Abraham. Pero en la Biblia vemos que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la fe. Escriba ahí el siguiente, ejemplos en el Antiguo Testamento. Ejemplos en el Antiguo Testamento. En primero ahí escriba Abraham. Abraham es uno que fue salvo por la fe. Es uno que fue salvo por la fe en el Antiguo Testamento. Dice Romanos 4:1-3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice que Abraham creyó y dice que Dios lo justificó. Dios lo declaró justo, su fe lo hizo salvo. Dice que él creyó, y esto fue antes de la circuncisión, esto fue antes de la ley. Todos los que creen el día de hoy son contados como justos, y en este caso Abraham es el ejemplo que usted está dando en la Biblia, que él creyó y él fue contado como justo. Dice ahí que él puede gloriarse, dice, pero no para con Dios. Yo puedo hacer cosas buenas y puedo gloriarme enfrente de ustedes. Ustedes van a decir, wow, qué tremendo pastor. Usted supone que yo leo la Biblia, ¿verdad? Se supone, pero usted no sabe eso. Puedo gloriarme enfrente de ustedes. Mi esposa ya sabe si leo mi Biblia o no. Y yo me puedo gloriar y usted se puede gloriar delante de los hombres, pero dice que Abraham dice que él no se glorió delante de Dios. Las buenas obras que él hacía no eran para hacerlas delante de los hombres. Por eso dice claramente que él creyó, entonces él después fue contado como justos. El siguiente ejemplo es David. Y ahí mismo en Romanos 4, dice la Biblia del 5-8, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice, como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputara pecado. Nuestra familia estábamos aprendiendo sobre David. Estamos estudiando la vida de David. Y ayer les di malas noticias de David. Ahí le dio instrucciones al rey, en lo que es Deuteronomio 17, que no debe tener muchas mujeres. Y eso fue lo que David hizo. Él tuvo 6 mujeres cuando llegó a Hebrón. Y cuando llegó a ser rey en Jerusalén, tuvo en Judea, en Israel, disculpe, tuvo más mujeres. Y después les tuve que explicar que después David tomó una mujer que no era su esposa. Y David, dice la Biblia, que Dios lo iba a matar, pero él se arrepintió y Dios no lo mató, pero sí mató a su hijo. Y después dice que la espada nunca se apartará de tu casa. Y dice la Biblia que su hijo mayor violó a una de sus medias hermanas. Después aquel hermano, que era hermana de esta, lo mató a él. Y aquel huyó a esconderse. Y después aquel, cuando regresó, levantó una revuelta y quiso hacer un golpe de estado, quitar a su padre del reino. Y un sufrimiento tremendo que pasó David por su pecado. Ahí le dice claramente que un pecador destruye mucho bien. Pero es importante notar que sí, somos salvos por fe, pero nosotros vamos a pagar por el pecado que cometamos. Y si gracias a Dios dice que Dios cubre nuestras iniquidades, nos perdona las iniquidades y las cubre, pero vamos a pagar en la tierra por nuestros pecados. Y por eso quiero darles a entender esto. Hay jovencitos aquí, sí, tú eres salvo, tú vas a ir al cielo porque eres cristiano, pero tú vas a vivir, vas a ser feliz en la tierra conforme como vivas aquí en la tierra. Mire, yo conozco cristianos que crecieron en los caminos de Dios, están lejos de Dios y están más amargados que los que no conocen de Dios. Pero es importante reconocer que sí somos salvos, pero ahora Dios nos pone en un plano más alto. Y tenía a David en un plano más alto porque él era el siervo de Dios. Y la Biblia que los enemigos blasfemaban de Dios. Y hay gente que habla mal de los de Dios a causa de los cristianos perversos y pecadores.
A mí me da vergüenza que gente que no conozca de Dios se dé cuenta de las cosas que cristianos hacen. Es una vergüenza. ¿Cómo van a llegar a conocer a Cristo? ¿Cómo van a creer en el Señor Jesucristo si los cristianos viven peor que la gente que no conoce a Cristo? Mire, yo no sería pastor si yo no viviera cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Yo no me atrevería a pararme detrás de un púlpito si yo no guardara lo que la Biblia dice, si yo no viviera fiel a mi esposa, si yo no viviera apartado de la maldad y el pecado y de los vicios, jamás yo me pondría de paz detrás de un púlpito. Yo creo que el púlpito es muy sagrado. Y quiero decirles que desde acá arriba, por eso hay muchos pastores que tal vez no predican lo que se debe escuchar, porque ellos mismos no viven como deben vivir. Dice que el impío huye, aunque nadie lo persiga. ¿Y qué dice la siguiente parte? ¿Es el justo qué? Está confiado como un león. ¿Usted quiere un predicador que predique como un león o quiere un que tiene miedo a la gente, a ofender a la gente? Y hay muchos pastores que viven mal, entonces tienen miedo a ofender a la gente, pero cuando hay un pastor que vive justamente, él está confiado hasta como un león para decirte lo que tienes que escuchar. Por eso yo te he dicho una y otra vez, que si tú eres un varón soltero o soltera, tienes que esperarte hasta que sea tu mujer para tocarle la mano, para abrazarla y besarla, y no debes tú mirar a otra mujer, solamente la tuya. Y no debes tú tener amigas después de esto. Yo no tengo amigas, mi única amiga es mi esposa. Y no tengo que tener compañeras y amigas y cómo estás y mándame un Twitter y mándame un Tango o un WhatsApp. No, solamente mi esposa es mi amiga. ¿Por qué? Porque yo sé lo que hay en el hombre, yo sé las tentaciones que el diablo ha puesto. Dios nos lo ha advertido. Y dice, ¿por qué predican tan duro? Porque Dios lo dice. Solamente lee Proverbios, habla de la mujer extraña una y otra vez. ¿Sabes quién es la mujer extraña? La mujer que no te pertenece a ti. Y ten cuidado con las cosas que ves. Se dice que más del 90% de las búsquedas en internet son contenido exótico. Por eso se les predica, se les enseña. Padre, ten cuidado, no le des a tus hijos un celular, no le des a tus hijos una tableta que se conecte al internet porque se puede meter al closet, a un lugar donde nadie sabe y ahí está pervirtiendo su mente. Había tiempos cuando solamente por cassettes una persona se podía pervertir y tenía que ir a lugares muy oscuros para conseguirlo. Pero hoy mismo yo vi ahí a un niño de 6 años mirando cosas indebidas en YouTube. Y se les ha predicado, se les ha enseñado y se les ha dirigido. Y dice, pero eso es muy duro. Mira, si tus hijos van a la escuela pública, ellos ya conocen más cosas que el niño de hace 20 años. Yo escuché a un niño de 5 años hablar de las cosas íntimas. 5 años. ¿Dónde lo aprendiste? School. Mi hija saltó una grosería una vez, dijo, ¿dónde la aprendiste? En la guardería. En la guardería. Los hijos de otros hermanos que van a la iglesia le enseñó a mi hija una mala palabra. ¿No te acuerdas cuando me dijiste la mala palabra? Digo, si a veces nosotros en la iglesia tenemos que tener cuidado, ¿cuánto más en la escuela pública? ¿Cuánto más anda allá afuera? Mira, los muchachos que crecimos aquí sabemos de qué estamos hablando. Sabemos lo que yo... Junior high, oh man. Yo estaba bien asustado porque ya miraba parejitas donde quiera, agarrados de la mano y besándose acá. Wow, man, yo solamente lo veía de vez en cuando en la película, parecía nos tapábamos. Pero ahora estaba mirando muchachos de mi edad hacer eso. ¿Tú crees que no enciende a un muchacho en su lascivia? Claro que sí. Pero se les enseña, ten cuidado, enseña. Yo le voy a decir una cosa, mis hijas nunca van a ir a la escuela pública, mis hijas no van a pararse ahí, mis hijas no van a trabajar, yo las voy a mantener, yo les voy a dar todo lo que ellas necesitan hasta que pasen de mi cuidado al cuidado de otro hombre. Yo les voy a enseñar que el trabajo de ellas es ser madres. Mira, yo exalto a mi esposa, digo, lo mejor trabajo que ellas pueden ver es ser mamá. No, pero hoy en día hay mujeres que no quieren ser madres. Los llevan al daycare para que los cuiden y le ponen sus tabletas y ellas están con sus comadres ahí comadreando y chismeando y chismeando. ¿Y quién está criando los hijos? No quieren sentarse con ellas para enseñarles la matemática, no quieren enseñarles. Vamos a la librería, los mexicanos ahí están con las películas, ahí están los chinitas enseñando a sus hijos. ¿Cómo puede ser entonces que nosotros los cristianos tengamos hijos que crezcan en el mundo? ¿Saben por qué? Porque los mandamos a un lugar donde hay perversión. Después les damos sus tabletas y teléfonos. Después el padre no está envuelto. Por eso no importa de que seamos salvos, ¿de qué sirve que Dios encubra el pecado? Así como David, Dios perdonó a David, pero él pagó muy feo, muy duro. David sufrió mucho. Y David era un buen hombre, en verdad. En verdad, si usted ve, dice que él enlutaba a sus enemigos. Él lloraba por sus enemigos. Él oraba por ellos. Era un buen hombre, un buen corazón. Pero él fue un mal padre. Y fue un mal esposo. Todos sus hijos echaban a perder. Usted ve todo, hasta Salomón. El hombre más sabio del mundo.
¿Y de qué sirve entonces que nosotros en verdad tengamos esa seguridad? Yo no vivo con temor, en verdad, yo no tengo temor. Yo todavía creo que yo puedo enseñar a mis hijas. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuera grande no se apartará de él. Yo creo en esa promesa. Pero yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que enseñarles. Tengo que disciplinarles. Tengo que proteger de que no vean cosas que no deben ver. Tengo que ver con quién se están juntando. Tengo que ver cuáles son sus conversaciones. Y yo doy gracias a Dios por mi esposa, un buen ejemplo que tienen mis hijas en ella. Yo a veces me pregunto, tengo 4. ¿Las 4 van a salir bien? ¿Alguna ha pensado los padres, qué va a pasar con mi hijo? Y sabe que después aún de que se casan, de todos modos son sus hijos. Y todo lo que les pasa a ellos les duele a uno. Yo he visto a mamás que aún, a pesar de que sus hijos ya se casaron y a veces tienen problemas entre la familia, entre sus esposos. Yo he hablado con gente que me dice, ¿puedes orar por mi hijo? Tiene problemas con su esposa. Y uno como hombre que no es parte dice, ¿qué le importa a la señora lo que pase? No, es que la mamá siempre se preocupa. El padre también, pero el padre se hace como el que no le importa. Pero por dentro no. Él también está preocupado. La ley dice que no hay más grande gozo que uno vea a sus hijos andar en la verdad. Ese es nuestro sueño, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mire, yo quiero enseñarle lo que la Biblia dice. Yo ahorita dije algo, por ejemplo, hablé de la escuela pública. El próximo año voy a empezar enseñando sobre esto. Voy a enseñarle lo que la Biblia dice. Usted pregúntele a esos muchachos aquí, ¿tú enviarías a tu hijo a la escuela pública? Hermana Maricela, ¿mandarías a tu hijo a la escuela pública? ¿No? Hermana Alex, hermano Richard, hermano Josué. Miren, esos son muchachos que crecieron en la escuela pública. Y voy a enseñar todo esto el próximo año, lo que la Biblia dice. Me decía uno, pero es que entonces ¿quién le va a enseñar? Dice, todos salen burros, no se hagan. Mire, se dice que el 75% de los que gradúan de high school no saben leer. La escuela pública es un fracaso. No sirve para nada. Los maestros son desinteresados. No les importa la educación de sus hijos. Lo que les importa es que les paguen y se vayan a su casa a ellos. A ellos les pagan en el verano. Ellos le pagan y tienen muchos beneficios. Y andan renegando que no les pagan más. Yo pensé que conseguiste trabajo porque amas la educación y amas a los niños. No, ellos lo hacen por ellos mismos. Y a un maestro nunca lo pueden correr. No lo pueden correr. Mire, si usted es trabajador y la mitad de sus pacientes, usted es un cirujano y la mitad de sus pacientes se mueren, lo corren. Si usted construye 100 casas y la mitad de ellas se destruyen, lo demandan. Pero mire, menos del 50% de los estudiantes saben leer, que se gradúan del high school y no corren a los maestros inútiles. Eso es lo que son. Y usted piensa es que si no los mando no van a triunfar. Mira, la escuela no hace inteligente al niño. Lo que hace inteligente es que él lea y estudie solito. Los más grandes, gente rica de este mundo no fue a la escuela. Tú ves a Bill Gates, tú ves al que hizo Facebook, ellos ni siquiera terminaron. Ay, hermano, mis hijos no van a llegar a tanto. Mira, mejor enséñalo a ser trabajador, a que emprenda un oficio, a que sea negociante, a que sea su propio patrón. Ese ya es otro tema, ¿verdad? Me estoy saliendo muy de onda, pero... Porque miren, muchos de nosotros sí creemos que la salvación es por fe, pero muchos entonces ya nos agarramos de eso, entonces ya vivimos nuestra vida como se nos plazca, sin temor de las consecuencias. Quiero decirle que David sufrió y él pagó duro, pagó fuerte, y hay muchos cristianos que ahorita están pagando muy duro y están sufriendo. Y hay quienes no son inocentes y entre ellos también están sufriendo la gente inocente. Cuando se murió en la Biblia un hombre llamado Jonatán, mi hija me pregunta, ¿por qué se murió Jonatán si era bueno? Le dije, ¿sabes por qué se murió? Porque su padre era malo. Entonces, por la culpa del padre, el hijo murió. Y no podía entender eso. ¿Cómo mantiene una niña de 4 años eso? Pero usted sí entiende eso, ¿verdad? Que a pesar de que somos salvos, Dios nos va a castigar por nuestras maldades. ¿Y sabe quién va a pagar? Nuestros hijos. Entonces vemos los ejemplos del Antiguo Testamento, Abraham y David, pero también vemos a todos los que estaban invocando el nombre de Jehová. Invocando el nombre de Jehová. La gente se salvaba también en el Antiguo Testamento de la manera establecida en Romanos 10. Dice ahí, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice ahí? Será salvo. Entonces, ¿qué significa invocar el nombre del Señor? No solamente es hablar o decir. Mucha gente dice, ustedes enseñan que una oración ya salva. No, mire, no es la oración, porque la siguiente parte explica qué es invocar. ¿Cómo pues invocarán aquel en cual? ¿Qué dice ahí? No han creído.
Entonces, tiene que una persona que creer para poder invocar. Entonces, una persona que cree en el Señor Jesucristo va a invocar el nombre de Él. Ahora, si usted puede ver en Génesis 4:26, que siempre fue así del principio. Dice, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron, ¿qué dice ahí? Invocar el nombre de Jehová. Entonces, ¿cuándo empezaron la gente a invocar el nombre de Jehová? Desde el mero principio, desde la creación, casi el principio, Génesis capítulo 4. Entonces, ¿qué significaba invocar? Quiere decir creer. Entonces, cuando ellos creían en el Señor, entonces ya eran salvos. Vea lo que dice Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, ¿qué? Entonces, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por invocar el nombre de Jehová. Entonces, en el Antiguo Testamento la gente no se salvaba por las buenas obras, sino que se salvaban por la fe en Dios o en Jehová al invocar el nombre de Jehová. Entonces, finalmente llegamos a lo que son los resultados de la fe. Una persona tiene fe. ¿Qué sucede? Primeramente, es justificado por la fe. Es justificado, o sea que es declarado justo. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Siguiente, nos convertimos en hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios. Esta es la enseñanza de la regeneración que hemos aprendido, que cuando una persona cree en el Señor se convierte en su hijo. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El que no cree en Cristo no es hijo de Dios. El que no ha confiado completamente en Cristo no es hijo de Dios. Hace, yo creo, más de un año estaba con el hermano Miguel tocando puertas y llegamos a la casa de un señor y le compartí el evangelio y claramente le enseñé y él entendió que la salvación era por poner su confianza en Cristo. Pero él decía, yo no puedo dejar de creer en María, en la Virgen María. No puedo, no la puedo dejar. Entonces yo le dije, ¿tú entiendes entonces lo que estás haciendo? No estás depositando tu fe completamente en Cristo. Y dije, yo sé. Si tú sabes entonces que no puedes ir al cielo. Yo sé. Entonces tú sabes claramente a dónde vas a ir. Yo sé. Vas a ir al infierno. Le dije para que no hubiera dudas. Yo sé. Dije, ¿no te importa? Es que no puedo dejar de creer en ella. Pero te enseñé en la Biblia, te enseñé lo que dice la palabra de Dios. No puedo. ¿Sí te acuerdas, hermano Miguel? Y yo creo, hermano Miguel y yo nos quedamos como, wow, qué tonto. ¿No crees? ¿No es algo tonto? Porque hay quienes no entienden. Hay quienes luego lo ponen su defensiva y pues no nos escuchan, no quieren escuchar. Pero entendió claramente. Y dijo al final, pero todos somos hijos de Dios. Solamente, dice la Biblia ahí, los que son por la fe en Cristo Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces solamente al creer en Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Siguiente, tenemos entrada a la gloria. Tenemos entrada a la gloria. Dice, porque también tenemos entrada, dice, por la fe a esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces por el pecado no podemos ir al cielo, pero ahora por la fe dice que ahora tenemos entrada y hasta nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, la palabra gloriarse significa que nos gozamos. Que estamos muy alegres. Yo estoy feliz de ser salvo, yo no sé usted. Cada día debemos tomar un tiempo de analizar que somos salvos. Esta semana todas las enfermedades en mi familia y pues la cancelación del servicio, yo andaba un poco medio caidón. Pero dije, tengo que alegrarme de mi salvación. Y empezaba a pensar, si yo soy salvo, cuando yo muera, yo voy a ir al cielo. Ahora, yo no tengo miedo a morir. Tengo miedo cómo voy a morir. Pero no tengo miedo a morir. Que me maten, que va a doler o no sé, pero yo sé a dónde voy a ir. Yo sé que voy a estar en la presencia del Señor. Doy gracias a Dios que soy salvo. Y soy tan salvo, estoy tan seguro que soy salvo, que pues no hay duda en mí, no hay nada de duda. ¿Usted tiene duda de que es salvo? ¿Usted alguna vez se pone a pensar, iré al cielo? ¿Estoy en la religión correcta? Cuando yo era niño, yo me preguntaba, ¿y tú cómo sabes que tú estás en la religión correcta? Pues no sé. ¿Cómo sé? ¿Qué tal si los que andan allá afuera con el portafolio ellos son los testigos de Jehová? ¿Qué tal si son los mormones? ¿Qué tal si los budistas tienen razón, que cuando ellos mueren se convierten uno con la naturaleza? ¿Qué tal si en verdad existe la reencarnación? Y cuando te mueres, después ya depende de cómo te portaste, es un ratón, eres un changuito, eres una vaca, o tal vez eres un ser humano.
¿Quién sabe que sea la verdad? ¿Cómo sabemos? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Me preguntaba un muchacho en el trabajo y decía, ¿cómo sabes que estás en lo correcto? La respuesta está, pues, en 1 de Juan, capítulo 5, si van allá, por favor. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Conforme usted conoce más la palabra de Dios, usted va a sentir la seguridad más fuerte en su vida. Conforme usted pase más tiempo en las cosas de Dios, usted va a tener esa certeza, va a estar más seguro cada día, porque usted sabe en quién ha creído. La Biblia dice, el Espíritu de Dios le dice a mi espíritu que yo soy su hijo. Y por eso yo sé que soy salvo. Porque la Biblia me lo enseña, yo creo las promesas de Dios. Pero ¿qué tal si estás equivocado? Voy a jugar contigo, voy a jugar tu juego. Supongamos que sí es mentira todo lo que nosotros enseñamos. ¿Ok? ¿Enseñamos eso? Vamos a suponer. Las estadísticas muestran que el cristiano vive más feliz que el que no es cristiano, de todos modos. Las estadísticas dicen que las mujeres cristianas que tienen esposos piadosos son más felices que las mujeres que no tienen esposos cristianos. Se dice que los cristianos viven más tiempo porque no tienen vicios. Dice que los cristianos viven con más gozo, estadísticamente hablando, que la gente que no conoce al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué puedo perder? Si es que no fuera cierto. Pero es que tienes que gozártela afuera, en los bailes y esto. Eso no es gozo. Yo los he visto. Yo les he visto que sí están felices. ¡Ja, ja, ja, ja! Las muchachas. ¡Ja, ja, ja! Y ahí con sus novios y todo. Y de repente andan. Así lloran las cholas. ¿Okay? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? I'm pregnant, estoy embarazada. Y están tristes. ¿Por qué estás triste? ¿Qué no es nuevas de gran gozo? Yo sé que hay mujeres ya grandes que ya no quieren tener bebés, que ponen a llorar, ¡ah, otro bebé! Pero no, en el cristianismo es gozo tener hijos. ¿Por qué? Porque estamos en los caminos de Dios. Cuando yo estaba creciendo en la high school, ¿sabes qué me dijeron a mi hermano Tur? Que me dijeron, 1 de cada 4 de ustedes aquí va a tener una enfermedad venérea. 1 de cada 4 de aquí va a tener SIDA. Y nos tenían asustados, no. Y nos estaban enseñando lo que eran las enfermedades. Algunos de ustedes, ni modo, van a tenerlo. Pero el cristiano, él nunca tiene esa preocupación. Porque nada más va a tener una pareja. Yo solamente tengo una pareja. Hasta toda la vida. Somos como los pingüinos. El pingüino más agarra una y con esa es suya hasta que se muera. Hay que aprender los pingüinos algo. Pero cuando somos hijos de Dios, aunque sea que, porque sí es cierto, la Biblia lo enseña, pero hay quienes dicen, no es cierto, y aunque no fuera cierto, todos modos somos más felices, vivimos mejor, y no tenemos esas preocupaciones ni temores que la gente que no conoce a Dios tiene. Por eso, joven, no le hagas caso a la gente allá afuera. No creas lo que te dicen del gozo y la felicidad, es pura mentira, es temporal. Sí es deleite, dice la Biblia que sí es placentero, pero es temporal. Después viene, dice, como una serpiente a morder, y anda después sufriendo y llorando. Yo tengo familiares, yo creo que ustedes también tienen familiares. Ahí tienen una con 4 hijos de 3 diferentes hombres, 5 diferentes hombres, 6 con 5 hombres, o primos en la cárcel, y todo eso ya lo hemos visto. ¿Por qué vamos a repetir las mismas cosas? Somos hijos de Dios. Al ser hijo de Dios, tenemos privilegios y beneficios. Siguiente, tenemos, ¿dónde estamos? Tenemos vida eterna. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Siguiente, perdón de pecados. Hemos recibido el perdón de pecados. Ya leímos Hechos 10:43, lo voy a leer de nuevo. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero vea lo que Cristo le dijo a Pablo en Hechos 26:18. Estas palabras son de Cristo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, dice, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, por la fe que recibimos perdón de pecados. Y por último, ahí es seguridad. Nos da seguridad. Dice 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe.
Está hablando ahí de que Él nos guarda mediante la fe, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe de Él. O sea, dice que tenemos seguridad por la fe. Entonces, la salvación es por fe. No importa que la gente a veces diga, o use su lógica, o use ejemplos terrenales, la Biblia claramente enseña que una persona es salva por la fe. Pero quiero recordarles que a pesar de que sí somos salvos por fe, no quiere decir que podemos vivir como se nos dé la gana. Así como David, él tuvo que pagar. Así como David, él sufrió. Entonces, ¿queremos nosotros ser felices sobre la faz de la tierra? Dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, para ser feliz en la tierra, tenemos que crecer en la fe, entonces. La fe nos salva, pero ahora tenemos que crecer en esa fe. Crecer caminando con Dios. Por eso le digo a usted, le hago una pregunta. ¿Cuánto lee su Biblia usted? Hay cosas que hacemos todos los días. Todos los días. Algunos no pueden dormirse si no se lavan los dientes. No pueden. ¿Algunos de ustedes son así? ¿Hay alguien así? Tú no, ¿verdad? ¿Hay alguien así? ¿No hay alguien aquí? Hermana, tú, hermana, se te ven blancos los dientes. ¿Okay? No pueden dormirse. Pero fuimos a comer con un pastor allá y él tenía que lavarse las manos. Siempre, algunos que, Miguel tiene que lavarse las manos. Él tiene que lavarse las manos siempre, para todo. Siempre que va a comer, aunque va a comer Doritos o va a comer una manzana ahí, tiene que lavarse las manos. Yo lo he visto. Y hay gente que todos los días come, ¿sí? Todos los días come. ¿Sí comieron hoy? ¿Sí? Entonces, mire, tenemos que tomar la costumbre de leer la Biblia todos los días. Todos los días. El domingo vamos a hablar sobre metas de leer la Biblia. Y les voy a retar a que lean la Biblia, a que crezcan su fe. Entonces, sí somos salvos por fe. Somos salvos por solamente creer, pero hay que crecer en él. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por tu palabra.